Corintios capítulo 1, versos 17 y 18. Los niños menores de 8 años están saliendo. Solamente los menores de 8 años, ¿ok? Si usted mira mayores de esa edad, por favor, pónganlos para adentro. Padres, asegúrense que sus hijos están con ustedes. Es importante que les enseñemos, ¿verdad?, la disciplina. Así como tienen disciplina ya en las escuelas afuera y a todas partes, a todos sitios donde va, ¿verdad? Enseñemos a nuestros hijos a tener disciplina también dentro de la casa del Señor. No es malo, no los estoy regañando, es la sugerencia, ¿verdad?, que siempre, y el orden que siempre hemos de tener y mostrar en la casa del Señor. 1 Corintios capítulo 1, versos 17 y 18. Voy a invitarlos, si ya lo tienen, ¿verdad?, síganme con su vista. Quiero hablarles, hace 2 semanas les hablamos acerca de la cruz. No recuerdo si la semana pasada les hablé también de la cruz, creo que sí, ya la memoria me falla. Sí, hubo una segunda. La locura de la cruz. 1 Corintios 1, 17 y 18 dice: pues no me envió, dice el apóstol Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Una vez más, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. La locura de la cruz. Oramos. Padre, gracias por esta bonita oportunidad que tenemos, Señor. Gracias por habernos llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ayúdanos, Señor, a ser edificados con su palabra en este día. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Empecé hace algunas semanas predicando acerca de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, del llamado que Él hacía, ¿verdad? Él decía: si alguno quiere venir en pos de mí, esta era una invitación, ¿verdad? Aténgase a las consecuencias, porque, ¿verdad?, es lo que está diciendo. Si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. O sea, ya no es lo que a ti te gusta, sino es de acuerdo a las reglas que Él nos pone para vivir una vida que le agrada a Dios. Y luego dice: tome su cruz, y cruz que significa sacrificio, sufrimiento, dolor, padecimiento y hasta la muerte, ¿verdad? Muerte, porque el mismo Señor Jesucristo murió colgado en un madero, fue crucificado, y eso fue por nuestros pecados. Y entonces Él está diciendo: tome su cruz cada día y sígame. Y seguir a Cristo, mis hermanos, ¿verdad?, es seguir, es poner nuestra confianza en Él, es creer en Él, Él nos quiere llevar al reino de Dios, ¿verdad? Y cuando ponía el ejemplo, cuando seguimos a alguien, ¿verdad?, confiamos en aquella persona que nos va a llevar a donde Él, ¿verdad? Especialmente si va un carro enfrente y usted va detrás siguiéndole, y muchas veces usted no sabe el camino, y usted tiene que confiar en aquella persona que nos va a llevar a ese destino. Asimismo, en nuestro diario caminar dejamos que Él nos guíe, porque sabemos que nos lleva a la eternidad. Él es el camino. Amén. Entonces eso es seguir a Cristo, y seguir a Cristo es obedecerle, ¿verdad? Es seguir sus pisadas. Entonces, bueno, cuando el apóstol Pablo dice que Dios no lo envió a bautizar, y no es que le esté restándole valor al bautismo, sino que lo que está tratando de decir, ¿verdad?, que el bautismo, aunque es el primer paso de obediencia que el creyente da, el nuevo nacido en Cristo, ¿verdad?, pero él dice: Dios no me mandó, o Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, cuando una persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? Y por cierto, que al levantar la mano, ¿verdad?, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, eso no lo hace un discípulo de Jesucristo. Eso lo hace en ese momento una persona que está naciendo de nuevo, que está tomando la decisión de seguirle.
pero en ese momento todavía no es un discípulo. Un discípulo lleva una formación, es un camino, es una preparación, ¿verdad? Y entonces precisamente en nuestra escuela dominical hoy vamos a ver acerca del pago, del precio de ser un discípulo. Y entonces dijimos que cuando uno acepta a Jesucristo, no es uno un discípulo todavía. Es uno nada más un nuevo creyente. Es como cuando usted comienza, yo no sé cuántos comenzaron ya un curso de inglés o cuando empezó a ir a la escuela, ¿verdad? Por el hecho de inscribirse no es que ya era, ¿verdad? Ya hablaba inglés, ¿no es cierto? Pero pues llegaba a lo mejor después de su primer clase practicando, ¿verdad? Hablando solo, no sé, tratando de practicar con aquellos que están a su alrededor que conocen el idioma, ¿verdad? Entonces es como cuando usted se va a inscribir a un gimnasio, no es en el primer día o en la primera semana que usted ya tiene toda la formación que quería alcanzar, sino que solamente fue y se registró, ¿verdad? Y algunos ya regresan cansados solamente con haberse ido a registrar al gimnasio. Y entonces todos tratan, ¿verdad? Y entonces es como cuando alguien comienza a venir a la iglesia y que la gente ya lo quieren ver, ¿verdad? O los familiares o los amigos del trabajo ya lo quieren ver caminando, ¿verdad? Ya no tocando el suelo, sino vestido así de blanco y con aureola, no sé, ¿verdad? Un resplandor de santidad que salga de ellos, que ya una perfección, ¿verdad? Algo que ya no la va a regar, ya no se va a enojar, ya no va a hacer cosas malas, no se le va a salir una mala palabra o cosas así, o no va a tener malas actitudes, ¿verdad? Así es la idea que mucha gente tiene. Entonces, ser un discípulo es un proceso de crecimiento, ¿verdad? De seguimiento, de perseverancia, de estar en el camino. Entonces, esto no se hace de un día para otro, es un camino largo que hay que llevar. Entonces, recibir a Cristo es una cosa y seguirle es una trayectoria, hermanos, de toda la vida. Que comenzamos, no sé, el día que usted comenzó, el día que usted recibió a Cristo, el día que usted decidió creer, ¿verdad? El día que usted levantó la mano para recibir esa salvación, desde ese día comenzó su carrera, su camino, y quizás han pasado, no sé, meses o años, 5 años, 10 años, 15 años, algunos ya llevamos, ¿verdad? Desde que nacimos, Dios nos dio el privilegio, ¿verdad?, de haber nacido en un hogar cristiano, pero el hecho de haber nacido en un hogar cristiano no nos hacía ya cristianos, sino que en algún momento de nuestra vida nosotros tuvimos que haber hecho nuestra propia decisión. Amén. Como aquella señora que le pregunta, el pastor le está testificando de Cristo y le dice, ¿usted ya es salva? Y dice, sí. Dijo, cuando usted se muera, ¿a dónde va a ir? Al cielo. Le dijo, ¿por qué cree eso? Le dijo, bueno, porque tengo un hermano que es pastor y tengo uno que es sacerdote, así es que si no es por un lado es por el otro. Dijo, pero la familia completa, dijo, estamos seguros que vamos al cielo. Y no es así, porque la salvación es personal, es una decisión que cada uno hace, ¿verdad? Ciertamente Dios usó a un hombre y a una mujer para que viniéramos a este mundo, pero de ahí somos seres individuales, ¿verdad? Los hijos no nos pertenecen, son de Dios, solamente Dios nos los prestó para que nosotros pudiéramos administrar o enseñarles, eso es todo, pero de ahí no le pertenecemos, como hijos no le pertenecemos a los padres. Y así como nacimos solos en este mundo, también cuando salgamos de este mundo vamos a salir solos, ¿verdad? Hay familias, bueno, que, ¿verdad?, tristemente pues les toca irse pues juntos de este mundo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que delante de la presencia de Dios se presenten también en grupo o por familias, ¿no? Individualmente cada uno dará cuenta de sí, ¿verdad?, allá ante Dios por todo lo que hayamos hecho. Entonces este camino que llevamos es un comienzo, es un día que recibimos y ahí comienza nuestro caminar. ¿Qué tanto hemos avanzado? Y en el camino, mis hermanos, hay unos que van rápido a lo mejor, ¿verdad? Hay unos que no se han desviado en ningún momento, ninguno se ha hecho pausa, ¿verdad? Porque hay quienes toman su descanso, ¿saben? Hay hermanos que comienzan bien, con mucha energía y ánimo y todo eso, y de repente, ¿verdad?, le llega, se encuentra con una piedra en el camino y lo hace que se tropiece y se hace que se duela y se queda ahí estacionado a un lado del camino. ¿Entiende lo que estoy diciendo, verdad? Y entonces hay otros que se encuentran con un río y no saben si lo van a pasar o no lo van a pasar, lo pasaré, no lo pasaré, ¿verdad? Y siento que me voy a ahogar, pero la Escritura dice que ni las aguas no nos anegarán, dice, o encontramos una llamarada, lumbre, y estamos indecisos de pasar. Yo no sé cuántos en un viaje a California, que es donde quizás viajamos más
nuestro viaje es más común a lo mejor, ¿verdad? Y hay incendios en el camino, ¿qué pasa? No hay acceso, hay que rodear o hay que esperarse hasta que todo se aplaque, ¿verdad? Para poder cruzar. Entonces, el cristiano va a encontrar muchos obstáculos en su caminar, subidas, que a lo mejor en la subida se va a cansar, se va a detener. Y hay quienes a lo mejor hasta se han regresado. Qué triste, ¿verdad? Porque pues el único camino que nos lleva al cielo, ¿verdad? Y darle la espalda, entonces se elige otro, ¿verdad? Y no todos los caminos llevan al cielo como algunos piensan. Entonces recibir a Cristo es una cosa y seguirle es una trayectoria de toda la vida hasta que entreguemos el equipo. O sea, hasta que colguemos los tenis, dicen algunos, ¿verdad? Hasta que nos lleven con los pies para enfrente, no sé de la manera, ¿verdad? Pero cuando nosotros seamos separados, ¿verdad? Este cuerpo vuelva a la tierra, el espíritu que es el aliento de vida vuelva a Dios, y el alma que se va a presentar delante de Dios para rendir cuentas. Entonces, si usted recibe ahorita a Jesucristo como su Señor y Salvador, y el Señor lo llama a su presencia, ¿verdad? Usted le pasa como aquel que murió en la cruz al lado del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que aquel hombre, ¿verdad?, clamó y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese momento él creyó. Y verdad que no hubo ahí un modelo de oración que le dijeran: recibe a Cristo como tu Señor y Salvador, di estas palabras. Él creyó en Jesucristo y él solamente expresó su arrepentimiento de esta manera: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo: Rey, tú eres el Rey, tú eres el Señor. Le está dando un reconocimiento y está reconociendo, ¿verdad?, que él necesita estar en su reino, que hay otra vida después de la muerte. Y entonces ese día el Señor le contesta, ¿verdad? Le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, mis hermanos, ese día de hoy todavía no ha llegado. El hoy es cuando nos presentamos delante de Dios. Cuando el hombre muere, ¿verdad?, yo creo que se lleva a cabo una pausa en su vida, va su alma a un descanso, porque en el área o en la dimensión de Dios el tiempo no existe. Y entonces cuando el Señor venga, cuando suene la trompeta, los muertos, los que han muerto desde hace 2000 años, los que habremos recién muertos a lo mejor, ¿verdad?, y el Señor viene, parecerá como que apenas murieron y nos presentaremos delante de Dios. Entonces, esa es mi percepción, ¿verdad?, propia. Entonces, pero hermanos, como no estamos en la condición de aquel hombre, ¿verdad?, que ahí se arrepintió y no tuvo que ser bautizado, a nosotros nos corresponde creer y luego empezar en nuestro caminar de obediencia. Y el primer mandamiento, ¿verdad?, para ser obedientes, pues es el bautismo. Entonces tenemos que pasar por ello. Entonces, hay quienes no se han bautizado, y no porque no se les haya preparado. Simplemente muchas veces hay quienes no se quieren bautizar porque dicen: es que es un compromiso. Y es un compromiso, por supuesto, ¿verdad? Es un paso de obediencia delante de Dios. Y entonces hay quienes, por una u otra razón, yo no sé, ¿verdad?, por qué, pero algunos no se han querido bautizar. Entonces, lo que el apóstol Pablo está resaltando es que el bautismo es para los creyentes, es para los que han creído, pero el evangelio es para los que no conocen a Cristo todavía. Entonces él se enfocaba más en que la gente conociera de la palabra de Dios, que detrás venían muchos que podían, ¿verdad?, llevarlos al bautismo. La cosa era que la noticia llegara a la gente, y él trataba de ver eso como algo más, darle más prioridad, que tuvieran el conocimiento de Cristo. En el tiempo en que se escribe la carta a los Corintios, que más o menos fue entre el 56 y el 57, en este tiempo habían muchos filósofos, habían plataformas, lugares altos donde dice que cualquier hombre sabio que se consideraba elocuente en palabras podía subirse ahí y empezar a hablar cosas, conocimientos o experiencias, ¿verdad? Y la gente escuchaba todo ello. Pues en aquel tiempo es posible que no habían librerías ¿verdad? Y entonces la gente se acercaba a escuchar el conocimiento que otros tenían. Entonces, en esta ocasión, el apóstol Pablo dice: yo no vengo a ustedes con este tipo de sabiduría humana. El evangelio que yo presento es sencillo, entendible. El mismo Señor Jesucristo hablaba con parábolas, hablaba con ejemplos, usaba
historias, figuras, etcétera, para que todos pudieran entenderlo. Y entonces el evangelio, mis hermanos, es tan sencillo que esto se puede predicar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a cualquier persona, y lo va a entender, ¿verdad? Esa es la sencillez del evangelio. Entonces, porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. La locura de la cruz. La gente que no conoce a Dios piensa que todos nosotros estamos locos, que somos gente muy raras, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que está acostumbrada a ir, mire, desde que llegamos a este lugar y que empezamos a cantar y empezamos a adorar, ¿verdad? Hay gente que puede decir, mira qué bonito canta el coro, qué bonito cantan los hermanos, qué bonito cantan, qué bonito tocan, ¿verdad? Y todo eso, y gracias, ¿verdad? Porque algunos se lo hacen saber a nuestros hermanos, y el hombre, como hombre, pues claro, por supuesto que una alabanza de esas no cae mal, aunque siempre nuestra respuesta debe ser, y es que no solamente la respuesta, sino que todo lo que damos lo hacemos para honrar a Dios. Y hay quienes a lo mejor han estado en un concierto, ¿y a quién cree que admiran? Muchas veces a los músicos, y muchas veces, ¿verdad? Pues al solista, al que está cantando. Dicen, qué bonito canta, aunque canta horrible, nomás que canta con, ¿verdad?, con mucho sentimiento. Pero la gente se emociona, ¿verdad? A veces por la letra que está cantando, pero hacen y están ahí, ¿verdad? Y le avientan a veces flores o cosas, ¿verdad? Aquel que está en señal de aceptación, ¿verdad? De que están contentos, de que lo están haciendo bien. Y entonces cuando quizás alguno de ellos que estaba acostumbrado a eso entra a un lugar como esto y nos ven a todos aquí con los ojos cerrados, cantando, adorando, Señor, a un Dios que con los ojos físicos no podemos ver. La gente que no entiende, que no conoce eso, dice, qué gente tan rara, qué locos, ¿no? Están locos. Pero estamos locos por Cristo, locos porque adoramos lo que no hemos visto con estos ojos, pero lo sentimos porque ha traído paz y consuelo a nuestro corazón. Entonces la gente que no conoce a Dios piensa todo eso de nosotros. Cuando usted dice, te invito a mi fiesta, ¿verdad?, a jugar una reunión de trabajo, y entonces le están invitando a diferentes partes y usted dice, no puedo, es que tengo que ir a la iglesia, ¿verdad? Tengo que estar en el templo, tengo que hacer esto o lo otro, ¿verdad? Y usted da sus razones, y entonces la gente dice, qué fanáticos. O sea, nunca pueden disfrutar, nunca pueden salir, no pueden tener un grupo social, ¿verdad?, fuera. Qué raros son estos, ¿verdad? Y bueno, eso es parte de la locura de la cruz que nosotros llevamos, ¿verdad? Por honrar a Dios, nosotros ponemos orden de prioridades, estar en el templo antes que estar en una fiesta. Estar en el templo antes que, bueno, ¿verdad? Y claro que todos tenemos derecho a unas vacaciones por lo menos una vez al año, ¿verdad? Pero de ahí que deseáramos o estamos, ¿verdad? Tenemos una actividad en la iglesia, pero en ese día a la familia se reunió, ¿verdad?, para tener una comida y tienen fiesta, un cumpleaños o lo que sea, de la manera como ellos. Muchas veces, ¿verdad?, pues ¿para dónde? Pero cuando le decimos, no, es que yo ya tengo compromisos. ¿Sabe que algunos de nuestros familiares, por nuestro compromiso, que gracias a Dios que nos dio el llamado y de hace mucho, ¿verdad?, siempre hemos estado en el templo? Y es que le digo, ¿por qué no hacen sus fiestas en otro día? Que yo no estoy comprometido, aunque casi todos los días tenemos compromisos, ¿no? Entonces llegaron a decirnos en una ocasión, ¿saben qué? Ustedes, parece que mi familia fuéramos, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Tengo otra familia más grande. Y entonces ponemos orden de prioridades y nos dicen que estamos locos, que somos gente rara, siempre cuando ponemos lo de la iglesia primero. Y a veces hasta nos llegaron a decir, pues ¿qué te ha dado la iglesia? Bueno, ahí hemos encontrado lo que no hemos encontrado allá afuera o en otro lado. Sí. Seguridad. Pues ya no vas a contar con mi apoyo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Nuestro socorro, mis hermanos, solamente viene de Él, de nuestro Señor. Entonces, muchas de las cosas, ¿verdad?, que iban en contra de la cultura, costumbres y del tiempo de nuestro Señor. Dice en Juan capítulo 6, verso 56,
el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Imagínense lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Si usted hubiera vivido en ese tiempo, ¿qué hubiera hecho? Ahora podemos entender, ¿verdad?, que el Señor nos está refiriendo exactamente a comerse su cuerpo y ver su sangre, ¿verdad? Pero cuando leemos la historia de la iglesia en el primer siglo, se cuenta que, o bueno, está escrito en los libros de historia, ¿verdad?, que a los cristianos aún se les acusó de canibalismo, porque decían comer el cuerpo del Señor, ¿verdad?, y tomar su sangre. Aunque pues nunca se mató a nadie, ¿verdad?, pero porque se hablaba demasiado de la sangre del cuerpo de Jesucristo, y los cristianos fueron acusados de eso, de canibalismo, ¿verdad? Que todavía es lo que, cuando tomamos la Santa Cena, en ocasiones usted ha escuchado, ¿verdad?, que uso una palabra, que nosotros no creemos en la transustanciación. ¿Y entiende esa palabra, transustanciación? Que es en lo que cree la iglesia tradicional, cuando dicen y usan la hostia y el vino, y dicen que la hostia se convierte literalmente en la carne del Señor, y que el vino se convierte también en la sangre, ¿verdad?, a través de unas palabras que ellos dicen. Y eso, pues, nosotros no creemos en esa transustanciación. Siempre hacemos énfasis de que usamos, ¿verdad?, estos elementos, que es la galleta sin levadura o pan sin levadura, y el jugo de la uva, que es lo que el Señor usó en esa noche, y que son simbolismos solamente, ¿verdad?, de su cuerpo y de su sangre. Pero no creemos en la transustanciación, o sea que se hace la sustancia misma del cuerpo, ¿verdad?, la galleta, y la sustancia de la sangre se convierte en vino. Eso no pasa. Entonces Jesús le estaba hablando a un grupo de personas que entendían las cosas al revés en el tiempo cuando Él lo está diciendo. Ahora, ¿qué pensaría usted cuando a una multitud a la que Jesús le dice: antes que Abraham fuera, yo soy? Él está diciendo que Él vivió mucho antes que Él. Lo que está diciendo es que antes que el mundo fuera, antes que Abraham, yo ya era, ya existía, y dijimos que Dios nunca ha existido. Dios es. Existencia tiene todo aquel que tiene aquello que tiene un principio y un fin, pero Dios no ha tenido un comienzo, no ha tenido un empiezo, un inicio. Dios ha sido siempre, es esencia desde siempre. Él permanece en sí mismo. Entonces, por eso decía: antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ¿para quién es locura la cruz? Es para los que se pierden, dice el apóstol Pablo. ¿Y quiénes son los que se pierden? Pues los incrédulos. ¿Y quiénes son los incrédulos? Los que no han creído en Cristo Jesús. Hay mucha gente, mis hermanos, que creen en Dios, ¿ok? Usted habla con personas y dice: no, yo todos los días, yo me persino, dicen algunos. No, yo todos los días me levanto y le doy gracias a Dios. O cuando me acuesto, ¿verdad?, estoy dándole gracias a Dios. Qué bueno que se acuerda de darle gracias a Dios, pero dándole gracias a Dios y reconociendo a Dios todos los días así, ¿verdad?, no quiere decir que tiene segura su entrada al reino, si no ha entendido el evangelio que el Señor, o la noticia que el Señor nos vino a dar acerca de cómo podemos llegar al Padre. Y entonces, no puede haber medios creyentes. ¿O cree o no cree? Para ser creyentes, hermanos, hay que creerlo todo. Todo. O sea, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Hay quienes leen, estudian la Biblia, pero hay cosas de la Biblia que no creen. Usted se va a encontrar con personas que no creen en el diablo y que no creen en el infierno. Usted se va a encontrar con medios cristianos, ¿verdad?, porque ellos dicen que son cristianos, pero no creen en el Padre ni creen en el Espíritu Santo. Creen solamente en el Hijo o solamente en Jesús, y dicen que Él es el todo, ¿verdad? Y Juan dice que el que niega al Padre o al Hijo es un anticristo.
Es triste, pero es una realidad encontrarnos con personas que leen la Biblia, pero que no creen o no están de acuerdo con algunas cosas que la Biblia dice. Y entonces nosotros, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que creer absolutamente todo lo que ella nos dice. Si la Biblia nos dice que Dios nos habla a través de ella, nosotros lo creemos. La Biblia nos habla de Dios y nos habla del diablo. O sea que tenemos que creer que hasta en el diablo, porque la Biblia lo menciona. Y dice que es el adversario, es el que siempre está en contra de Dios y de todo lo que Dios ha creado. Dice la Biblia que ha venido a robar, a matar y a destruir, ¿verdad? Y no es que creamos en el diablo, ¿verdad? Como su seguidor, no. Sino que lo que la Biblia dice acerca de él, ¿me entiendes? No se me vaya a confundir. Ay, el hermano estaba diciendo, cuidado. La Biblia habla de ángeles, pero también nos habla de demonios. Y entonces, no podemos creer algo, ¿verdad? Y en lo otro no. Hay quienes dicen, bueno, hay dos cosas que no creo de la Biblia, dice, en el infierno y en los diezmos. Claro, porque el hombre siempre va con sus conveniencias, ¿verdad? Siempre le duele y no va a estar de acuerdo en lo que más le duele. Entonces, para ser creyentes tenemos que creer en todo lo que la palabra de Dios dice, no solo lo que nos conviene. Entonces, ¿sabe que muchas veces tenemos subrayada nuestra Biblia? Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, subrayan su Biblia, marcan ahí, ¿verdad? Especialmente los pasajes de promesas, los salmos de provisión, de bendición, todos esos están bien marcados y sabemos cuáles son, ¿verdad? Y vamos ahí, y cuando necesitamos ánimo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y cosas así, ¿verdad? Pero tendremos subrayado todos aquellos en donde habla acerca de perdonar, todo aquello que habla acerca de arrepentimiento, de seguir ejemplos, ¿verdad? Y como dijo un pastor en una ocasión, decía, si nosotros obedeciéramos todo lo que dice la Biblia y no solamente ahí donde dicen las promesas, porque ahí sí estamos atentos, nomás para reclamar lo que Dios ha prometido. Y sabe que muchas de las promesas que hay están condicionadas con obediencia, con la búsqueda, con la cercanía que debemos de tener con Dios. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu libro de la ley, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a algunas cosas que estén, no dice algunas, dice a todas las cosas que en él están escritas, porque entonces, o sea, después que hayas cumplido con ellas, entonces harás prosperar tu camino. Y dice, y todo, no algunas cosas, todo te saldrá bien. Te dirán, hay que vivir en perfección. Bueno, ¿quieres ser prosperado? Esa es la prosperidad de la que la palabra de Dios nos habla. No de aquella, ¿verdad?, que la gente predica solamente, oh no, pacta, o no, Dios te quiere. No, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que vivir como un príncipe, ¿verdad? No, el Señor Jesucristo, siendo el Rey del universo, no vivió como tal en esta tierra, ni los apóstoles, y murieron de una manera bien terrible. Entonces, siempre subrayamos, ¿verdad?, las promesas. Subrayemos también aquellas que nos cuestan más trabajo, ¿verdad? Y subrayémoslas para tenerlas siempre presentes, para practicarlas, para llevarlas a cabo. Entonces tratamos siempre, después de cada servicio o en cada servicio, ¿verdad?, hacer la invitación a que rindamos nuestra vida al Señor. Y bueno, yo sé que al final de cuentas la palabra se predica, y si esa palabra, que es más poderosa que cualquier palabra y va a hacer el impacto en el corazón, lo va a redarguir y le van a hacer nacer el deseo en usted de acercarse a Dios y de tener esa relación con Él,
Muchas veces las personas no saben cómo hacerlo, por eso es que siempre estamos dispuestos a guiarlos en una oración y a enseñarles la palabra para que tengan ese crecimiento de lo que leíamos ese rato en la escritura de primera de Pedro capítulo 2 verso 2. Dice que decíamos como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcamos para salvación. ¿Me entiende? Es que tenemos que seguir creciendo para salvación. Entonces, porque son locuras para los que se pierden, porque no son cosas lógicas, porque estas personas miden su mundo por cosas lógicas y materialistas, y el evangelio no es así. Hay personas que no creen en Dios porque dicen, ¿dónde está Dios que no lo veo? Le explicaba a mis compañeros aquel día que alguien preguntaba acerca de que habrá otra vida después de, ¿verdad? Decía, aún aquellos que nunca conocieron el evangelio, que nunca tuvieron una Biblia, aún ellos dentro de su corazón sabían que había un ser supremo y buscaban cómo agradarle, cómo adorarle, y se buscaron aquello, ¿verdad? Como el trueno, el sol, todo aquello que era enorme, más que el hombre, y creían y pudieron llegar a creer que ese era el supremo, el universo, el que había creado todo, porque dentro del mismo corazón del hombre sabe que hay un ser supremo y busca rendirle adoración. Así es que la escritura nos dice que todo nos habla de Dios, todo, de manera que en aquel día el hombre no tenga excusa de decir, no, es que yo no supe. Especialmente en estos tiempos cuando el hombre ha escuchado en la radio, en la televisión y todo a su alrededor de que hay un Dios, de que te ama, de que quieres que te arrepientas. Entonces, ustedes y yo, iglesia, nos movemos en el mundo de lo espiritual. Un milagro es una obra sobrenatural, y esto es algo que mucha gente no puede entender. A través de la fe llegamos a experimentar cosas sobrenaturales. Hay cosas que no tienen explicación para este mundo, y hay cosas que no podemos explicarles a ellos. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencias en las que Dios se ha movido de una manera milagrosa en su vida, que el mundo no lo ha entendido. Quizás en su trabajo no lo entienden, o quizás los mismos médicos al detectar una enfermedad tan grave y que de repente, mire, por la oración del pueblo o porque Dios, ¿verdad? A lo mejor nadie tuvo fe, pero Dios en su infinita soberanía y bondad le dio a usted la sanidad. Y luego cuando le hicieron otros estudios se encontraron que no había nada y no hay forma de que ellos puedan explicarlo. Son cosas sobrenaturales y que Dios sigue haciéndolo todavía, y que no es cuestión de lógica. Porque Dios no se mueve por la lógica, se mueve por la fe de sus hijos. Entonces, cuando la Biblia habla de demonios, de principados, tenemos que creerlo porque la Biblia lo dice, pero también dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Podemos estar temerosos en un momento por alguna situación, pero a la misma vez tenemos reposo y descanso porque tenemos a un Dios grande. Cantábamos ese rato, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma. Podemos estar llenos de situaciones a nuestro alrededor, y el mundo puede estar lleno de eso, y usted ve cómo la gente está temerosa, está ansiosa, la gente se suicida, se quita la vida, la gente termina con mucho estrés, muchas veces en hospitales, con los psicólogos, allá con los psiquiatras, etcétera, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios está tranquilo, y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no entiende. ¿Cómo tú puedes estar tranquilo? No estás diciendo que nos van a correr el trabajo, ¿verdad? Le digo, pues gracias a Dios voy a tener descanso. Entonces, creemos que cuando el nombre de Cristo es exaltado, aún los ángeles se unen a nuestra alabanza. Y cuando se predica la palabra, mis hermanos, aún mucho más, porque la Escritura dice que ellos anhelan llevar la palabra, anhelan predicar, pero a ellos no les ha sido dado ese privilegio. Y los que lo tenemos, miren, muchas veces callamos. Y entonces, si hay demonios, pero también hay ángeles que se unen a nuestra adoración a Dios. Es por esa razón que oramos, porque la oración es el elemento que nos introduce al ambiente espiritual. Usted y yo creemos que en el instante en el que decimos, ¿cómo comenzamos muchas veces nuestra oración? Dijo el Señor Jesucristo: cuando vosotros oréis, orad, decid, Padre
nuestro. Y casi todos, ¿verdad? En algún momento. Bendito Dios, Padre nuestro, ¿verdad? En ese momento la línea se activa, los cielos se abren y hay una comunicación Padre e hijos. Y somos escuchados en nuestro clamor, en nuestra necesidad. 1 Corintios 2:14, y esto es lo que el hombre no puede entender. Esta es la razón por la que el hombre natural no entiende. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dos clases de hombres: el espiritual y el natural. La antigua versión lo dice un poquito más fuerte, trata al hombre como animal. Dice: mas el hombre animal no percibe las cosas de Dios. ¿Por qué animal? Porque el animal no tiene razonamiento. El natural, o el hombre natural, ya no lo voy a insultar tanto. Aunque no es un insulto, la Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces el hombre natural, mire, ya perdí el hilo, dijo el pastor, y al borrachito ahí dijo: nadie se duele hasta que el pastor encuentre su hilo. Ya lo encontré. El hombre natural no puede tener una relación con Dios. Primero, porque no le ve. Y segundo, porque no le conoce. No le ve ni le conoce. Por eso no puede entender las cosas espirituales. No ha nacido de nuevo. Dice el Señor Jesucristo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, le dice: es necesario nacer de nuevo. El que no nace del Espíritu, dice, no puede ver el reino de Dios. Y entonces es por esa razón que mucha gente puede leer la Biblia y no le va a entender ni papas. Y cuando lea el de Apocalipsis va a terminar aterrorizado. Así es, ese es un libro de terror, por todo lo que dice y habla. Y muchas veces hay hermanos, ¿verdad?, que es que para entender el de Apocalipsis hay que conocer todo lo demás. No querramos ver el final de una película si no hemos visto el resto de la película, no vamos a entender nada. Y es exactamente lo mismo que pasa en la Escritura, la revelación, ¿verdad?, de esta profecía. Y la profecía es la historia escrita antes de que suceda. Entonces la gente no va a entender. Entonces, cada vez que alguien le pregunta una cosa, usted le explica una y otra vez. ¿Alguna vez se ha encontrado con alguna persona, usted le ha testificado a alguien, y en vez de que escuche lo que usted le está diciendo acerca del amor de Dios, del perdón, de que es pecador y todo, y que necesita arrepentirse, él está en otras cosas? Él está preguntando: ¿por qué en la iglesia tienen que diezmar? ¿Verdad? ¿Por qué en la iglesia ustedes tienen que estar ahí metidos todo el tiempo? ¿Ustedes por qué no bailan? ¿Ustedes por qué no toman? ¿Verdad? ¿Qué no le dan chance ahí? Y bueno, aquí no se le prohíbe nada de eso a nadie. Aquí les enseñamos la palabra de Dios y es la que trabaja en nosotros. Dijo aquella muchacha, le preguntaba al pastor, dice: pastor, dijo, ¿por qué cosas dice, ¿por qué cosas no puedo entrar? Dice: si voy y me echo un traguito, ¿qué me pasa? Dijo: pues nada. Dijo: y si me toquecito, digo, no, pues nada. Y si voy al baile, pues nada. Dijo, o sea que todo me es permitido. Sí, mija. Y entonces, como cristiana, dice: ¿qué es lo que no puedo hacer? Pues entrar al reino de los cielos si sigues en esos caminos. Así de sencillo. Porque a veces estamos buscando, ¿verdad?, hasta dónde nos alcance el hilo. Yo sé que estaban esperando que el pastor le dijera: no, hermano, sí, échase. No, pues, no, Señor.
Sin santidad, ojo. Entonces, a mucha gente le queremos explicar todas las cosas. Y a veces usted ya le explicó por qué diezmamos, ya le explicó por qué oramos, por qué leemos la Biblia, por qué esto, por qué el otro, por qué, ¿verdad? Y muchas cosas. Y al tiempo otra vez usted le vuelve a invitar y otra vez, oye, pero ¿por qué diezman? Y usted le predica otra vez, le explica, ¿verdad? Y a la otra vez. No entiende. Porque no ve a Dios, ni le conoce. No puede entender las cosas espirituales. No pueden entendernos y nos llaman locos. Por eso es la locura de la cruz. Porque quizás nosotros antes éramos igual. Pensábamos igual que como piensan allá. ¿Verdad? Yo decía, ¿por qué hay que llevar el diezmo a la iglesia? Bueno, no solamente estoy haciendo las preguntas que hacían allá, ¿verdad? A mí, gracias a Dios, mis padres desde muy pequeño me enseñaron eso y siempre lo hemos practicado. Y entonces, pero hay quienes hacen tanto énfasis en eso que han asustado a la gente. Pero en realidad aquí hemos enseñado que Dios lo que busca es la obediencia del hombre y les enseñamos cómo ser obedientes a Dios. ¿Cómo vas a ser bendecido? Hay quienes dicen, si no traes tus diezmos, Dios va a derramar de sus maldiciones. Así dice ahí Malaquías 3:10. Malditos sois con maldición. No le vamos a predicar así aquí. Algunos a lo mejor, sí, pastor, para que todos se pongan las pilas y... No. Simplemente dice que probemos a Dios con nuestra obediencia. Todo le pertenece a Dios, ¿no es cierto? Todo. Y entonces dice, probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y hermanos, las bendiciones que a veces la gente lo cuenta como casa, carro, ¿qué más? Una familia numerosa, no sé, unas 2, 3 casas, terrenos allá en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, o sea, yo a veces jugando le digo a mis compañeros, ¿verdad? Porque hay quienes viven en una isla muy bonita, ¿verdad? A José a veces le digo, ¿cómo cuánto costará una isla? Le digo, no voy a comprarlo. Si tú no puedo ni comprar una casa aquí. ¿Entiendes? Y hay quienes miden la bendición con ello. Hermanos, la bendición más grande es cuando tú puedes tener paz con Dios. No necesitas más. Tienes la seguridad de que Dios está contigo, de que eres obediente, tienes gozo, que no es ¿verdad? Afectada por las circunstancias. Esa es la locura de la cruz. A mí me preguntan, oiga, ¿usted tiene casa? Yo tuve casa y tengo casa, pago renta, no es mía, pero tengo. Pero el Señor me promete una morada allá. Mi eternidad no es aquí. Y hay quienes están esperando tener una casa para completar su felicidad. No es así. Hay quien está esperando casarse para ser feliz. No es así. Es teniendo a Cristo en nuestro corazón y Él nos dice que todas estas cosas se irán por añadidura, irán adheriendo a nosotros cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es locura para la gente que no conoce. Esas son de las locuras que nosotros hacemos, porque encima de que venimos a la iglesia, venimos a servir, venimos a dar nuestro tiempo, venimos, ¿verdad? Y hay quienes sacrifican saliendo del trabajo, a veces medio comen o mal comen o no comen, ¿verdad? Y se vienen corriendo porque van a limpiar el templo, porque van a ensayar o van a practicar, van a hacer algo, ¿verdad? Que están trabajando para el reino de Dios. Y dice, y encima de ello, dice, ¿y qué te dan? ¿Cuánto te pagan por hacer todo eso? Encima, ¿verdad? Tienen que dar sus diezmos, sus ofrendas y todo ello. Esa es locura para otros. Es cosa que no pueden entender los demás, pero es algo que nosotros hacemos con devoción.
Nosotros cuando venimos aquí quizás éramos un hombre natural, teníamos un ojo crítico, todo lo veíamos a lo mejor mal, pero cuando conocimos realmente quién es Dios para nuestra vida y nuestra posición en la que estábamos antes, que estábamos condenados y que Dios nos dio vida eterna, desde ese día nuestra perspectiva, nuestro corazón, nuestra mente, todo cambió y empezamos a servir por amor, por devoción y siempre, ¿verdad? Yo sé que hay personas que pues adquirieron este compromiso con Dios, ¿verdad? Y si un domingo no pudieron venir a la iglesia ese día, sabían que guardaron, ¿verdad?, lo que habían ya apartado para el Señor y lo traen cuando vienen. Eso es haber nacido de nuevo, es haber conocido al Dios al que le debemos absolutamente todo. Entonces, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Por esta locura, mis hermanos, hay millones de hermanos en este mismo momento alabando y adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios en todo el mundo. Hoy mismo, en este mismo momento, millones de hombres y mujeres en todo alrededor del mundo. Usted y yo un día fuimos alcanzados por esa locura de la cruz, porque alguien tomó de su tiempo y fue y nos predicó. Alguien nos habló de Cristo. Por esa locura seremos arrebatados en las nubes para estar con el Señor siempre. Por esa misma locura un día le veremos cara a cara. Miles de personas vienen al Evangelio cada día. Nuestros pecados fueron perdonados por la locura de la cruz. Rendimos honra a Jesucristo y un día estaremos en la eternidad alabando su nombre para siempre. Por esa locura de la cruz. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, que siempre, Señor, es eficaz, es perfecta y que llena, Señor, nuestros corazones. En esta mañana, gracias por tu hermosa palabra. Ayúdanos a perseverar, Señor, en este camino que para muchos en alguna ocasión, en alguna oportunidad en su vida se convierte en una subida muy empinada, o hay una piedra o hay un río que se atraviesa, pero ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, a seguir adelante. Como dice tu palabra, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, por el gozo, dice, después de haber pasado por todo sufrimiento, se sentó a la diestra tuya, y dice tu palabra que ahí vive para interceder por nosotros. Muchas gracias te damos. Bendice a tu pueblo en este día, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Tenemos nuestra escuela dominical.